continuar hoy con nuestro programa mientras que van entrando. En ¿Qué tal? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron leer lo que les fui poniendo en la plataforma sobre sobre la terapia cognitiva de Beck? ¿Pudieron leer algo? ¿El video pudieron ver de nuevo? Sí. Ah, también. Hoy ya vamos terminando, yo creo que sí. Esta ya vamos cerrando el semestre. Sí, De sí, hecho, es el que no otro lunes cambió. el examen, profe. El otro lunes ya es, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que sí, es que no cambió porque a veces cambian también. Entonces, esta ya sería nuestra última clase, sí. Entonces ya estaríamos entrando, o sea, ya para el examen y todo lo que tiene que ver con nuestro programa, ¿verdad? Hasta donde desarrollemos hoy entraría para el examen final. Realmente es todo lo que entró para la primera parcial y para la segunda parcial sería, ¿verdad? Hasta la TC. Y hoy quería un poco reforzar lo que fuimos viendo de la TC y sobre todo la clasificación de las distorsiones cognitivas que, que son los pensamientos que van apareciendo en forma automática. Y se acuerdan ese gráfico también que hablaba de cómo cuando se presentaban las experiencias, las vivencias, entonces esos pensamientos disparaban y no había control sobre ellos y aparecían en forma, ¿verdad?, involuntaria y se activaban los esquemas, ¿verdad? Esquemas que son pensamientos formados, estructuras de pensamiento formados por mensajes que habíamos recibido, ¿verdad? Desde la infancia incluso, decía. Además, hablaba de la interpretación inadecuada y él le llamaba que son distorsiones cognitivas, ¿verdad? Cómo interpretamos en forma errónea la información que recibimos del ambiente, ¿verdad? Sobre las experiencias que vamos viviendo. Hay esa interpretación errónea y es eso lo que él le llama distorsión cognitiva. Y hace una clasificación y diferentes tipos, y habla de diferentes tipos de distorsiones, ¿verdad? Ahí está un listado que la vez pasada habíamos visto en las diapositivas, no sé si recuerdan. Se hablaba de la sobregeneralización, la minimización, la maximización, el lector de mentes, eh, ¿qué más? Una cantidad, una clasificación de varios tipos a las formas de interpretar erróneamente, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos e interpretamos una situación de acuerdo a nuestra propia experiencia, a esos esquemas, a esos mensajes que nos dieron, ¿verdad? No sé si recuerdan. Y la idea hoy es reforzar un poco cuando hablamos de cuáles serían las distorsiones que encontramos por ejemplo, en los pacientes que vamos teniendo, ¿verdad? Decíamos, al recolectar información sobre esas variables de pensamiento sobre el cual tenemos que cuestionar, ¿verdad? Y cambiar gracias a la TC, es bueno conocer cómo se dan esas interpretaciones, ¿sí? Y de ahí la importancia de poder ver esta clasificación de pensamiento y cómo se dan estas distorsiones, ¿verdad? Un poco yo acá encontré un video un poco para hacer más ameno y poder, les voy a presentar a partir de esto
ir de nuevo hablando y viendo ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo sería? También nosotros en nuestro propio repertorio de pensamientos eh, podemos identificar en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son las distorsiones habituales que solemos tener? Porque no hace falta que tengamos algún trastorno para que este tipo de distorsiones se den, ¿verdad? Y a partir de eso nosotros podamos eh, hacer nuestras propias interpretaciones de la realidad, ¿verdad? Y a veces eso nos hace que tengamos diferentes conductas disfuncionales sin llegar a ser algún trastorno, ¿verdad? Y puede influir incluso en nuestras relaciones, ¿verdad? Esta forma de pensar distorsionada. Vamos a ver un poco. eh, Toda tu pantalla. Ahí. Las distorsiones cognitivas son básicamente errores en el procesamiento de la información que nos llevan a conclusiones irracionales. Estos errores generan casi siempre una emocionalidad negativa, que consecuentemente nos impulsa a comportarnos de un modo poco sano, útil o adaptativo. De ahí la importancia de conocerlas y aprender a identificarlas. Comenzamos con la personalización, un estilo de pensamiento que consiste en relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. De este modo, nos sentimos responsables de todo lo que sucede, o bien sentimos que las acciones de los demás van siempre dirigidas contra nosotros. Son típicos de la personalización pensamientos como, soy responsable de su felicidad, o, lo hizo para molestarme. Seguimos con los debería, un hábito que nos lleva a mantener reglas muy exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas o las personas que nos rodean. Es esta una distorsión que está detrás de un buen número de patologías y disfunciones emocionales, y que genera un comportamiento excesivamente rígido. Frases como, deberías trabajar más, o, tengo que ser más simpático, son típicas de este estilo de pensamiento. El pensamiento polarizado se caracteriza por una tendencia a evaluar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando los matices, y generando por tanto una emocionalidad también extrema. Pensamientos del tipo, solamente me pasan cosas malas, son habituales en este tipo de razonamiento distorsionado. Continuamos nuestro recorrido con el etiquetaje. Una distorsión que consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos, a los acontecimientos, o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas. La generalización por su parte es un estilo de pensamiento que nos lleva a extraer una conclusión general de un solo hecho particular, sin que exista una base suficiente. Es habitual la consideración de que algo negativo volverá a ocurrir por el simple hecho de que ya una vez ocurrió. Es común el uso de expresiones del tipo, todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generando con ello una emocionalidad extrema. Seguimos con la visión catastrófica. Una forma de distorsión muy vinculada a la anticipación negativa del futuro sin que exista una base racional que lo justifique. Es común imaginar el peor resultado posible ante cualquier evento o circunstancia potencialmente negativa. Expresiones del tipo, seguro que me ocurre a mí, son habituales de esta forma de pensamiento.
La falacia de cambio supone la creencia de que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva del cambio que se produzca en los demás o en las circunstancias que nos rodean. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes tienen que cambiar primero su conducta. O bien consideran que un cambio en su contexto vital les dará la felicidad que ahora no tienen, resistiéndose de este modo a su propio cambio. Continuamos con la inferencia arbitraria. Esta distorsión del pensamiento lleva al sujeto a una conclusión determinada sin que existan datos objetivos que apoyen esta conclusión. La persona en cuestión no utiliza las evidencias disponibles, sino que salta rápidamente a interpretar la situación de una manera determinada, tomando como base sus propias creencias, expectativas o vivencias previas. Continuamos con el razonamiento emocional, un estilo de pensamiento que nos lleva a la falsa creencia de que todo aquello que sentimos es cierto siempre. De este modo, las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo, y no como derivadas de la interpretación personal de lo ocurrido. Son habituales las expresiones del tipo, si me siento tonto, soy tonto. O, si me siento mal, es porque algo malo ocurrió. Finalizamos nuestro recorrido con el filtraje o abstracción selectiva. Una distorsión que nos lleva a seleccionar o filtrar únicamente los aspectos negativos de una cuestión, y a verlos como si fueran la única posibilidad. Aunque pueda ser evidente que una determinada situación tenga aspectos positivos, la persona que filtra no será nunca capaz de verlos. Se trata de una distorsión muy presente en la emocionalidad patológica. Bueno, esas eran un poco 10 tipos de distorsiones cognitivas, ¿verdad? No sé si pudieron encontrar algunas que se presentan en ustedes mismas o que han visto en la realidad que otras personas tienen, ¿verdad? El de sobregeneralizar, por ejemplo. El de racionalizar también las diferentes situaciones o lo que sucede. Pasar las propias emociones por el razonamiento, ¿verdad? ¿Qué más? Si alguien puede dar algún ejemplo o tiene alguna pregunta concreta sobre ejemplos de formas de pensar. Suponer también los supuestos, ¿verdad? Son las inferencias arbitrarias, le decía Beck, ¿verdad? A diferencia de Ellis que hablaba de supuestos, suponer algo, ¿verdad? No me saluda porque no me aguanta, por ejemplo, ¿verdad? Son afirmaciones que se hacen, que se infieren algo, ¿verdad? Sobre la otra persona sin estar seguro de que realmente es así. Evidentemente están de base las creencias irracionales, ¿verdad? Y se interpreta de una realidad errónea, ¿verdad? O sea, se interpreta la realidad de una forma errónea. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo que se les ocurra parecido a, y que vamos a decir, se asocien a algunas de estas clasificaciones, cuáles podrían ser? A ver si alguien tiene algún ejemplo. ¿Cuáles podrían ser? ¿Quién se anima a dar algún ejemplo? La idea es poder hacer un ejemplo de cada tipo, que ustedes puedan hacer una afirmación que hablen de cada tipo de
de pensamiento, de distorsión cognitiva, ¿verdad? De interpretación errónea. Entonces, esa es un poco la tarea para hacer. Y antes de ir al ejercicio, les quería mostrar un poco también en la diapositiva eh, los pasos, ya ir a los pasos de la TC. Decíamos, el de conocer estos tipos de distorsiones nos ayudan a poder tener esas variables que van a entrar a discutirse y a cuestionarse, ¿verdad? Gracias al procedimiento. Así como la TREC, la TC, también tiene una serie de procedimientos o de pasos concretos que se van dando durante la técnica, la terapia en sí, ¿verdad? De una sesión a otra. Entonces vamos a establecer objetivos que hablen de cada fase del procedimiento, ¿verdad? De la técnica en sí. Y entonces les voy a presentar. Entonces, alguien va a entrar. Ahí está. Ahí ven. Entonces hablamos de la TC y su procedimiento, ¿verdad? Hablamos de acontecimientos o experiencias que van sucediéndonos, ¿verdad? Y aparecen ahí los supuestos o las creencias como sesgos y errores cognitivos y aparecen en forma de pensamientos automáticos que no se pueden controlar, ¿verdad? ¿Qué más? Eso genera consecuencias disfuncionales, ¿verdad? Emociones que pueden darse en forma de emociones, conductas y respuestas físicas. Evidentemente las emociones, como están acá las flechitas, van acompañadas de esas respuestas físicas. Malestar, por ejemplo, en este caso, el acontecimiento de equivocarse al dar una opinión, entonces supuestos y creencias que surgen. Soy un inepto de base, ¿verdad? Soy un inepto. Si cometo un error, los demás se darán cuenta de mi incompetencia. Esto también hablan de los esquemas, ¿verdad? Que uno tiene. Los pensamientos que aparecen en forma automática, nunca aprenderé. Le he defraudado. Pensará que soy un imbécil, ¿verdad? Estos esquemas que nosotros recibimos en forma de mensajes sirven de base para interpretar la situación de una manera errónea, ¿verdad? Y luego entonces a partir de ahí surgen las emociones, tristeza, ansiedad, ¿verdad? La ansiedad está de base en el miedo, las conductas, evitar dar nuevamente opiniones a partir de ahí. Y las respuestas físicas, cada vez que tiene que exponerse a dar su opinión, hay malestar estomacal, ¿verdad? Va acompañado de todas estas formas de respuestas, ¿verdad? ¿Qué más? Hablamos entonces también de la TC como una técnica, ¿verdad? Dentro de las de reestructuración cognitiva que tiene un procedimiento y unos pasos o fases, ¿verdad? Le llama la fase inicial, que es de evaluación, conceptualización y justificación de la terapia, donde hay objetivos específicos que cumplir en cada sesión que se relaciona con evaluar las características, en este caso del trastorno, del problema, que yo dice de la depresión, pero podrían darse de acuerdo a otros trastornos o incluso en dificultades que va teniendo sin llegar a ser un trastorno, ¿verdad? Factores que influyen. Compartir el modelo explicativo con el paciente y acordar metas específicas. Es una etapa o fase educativa, ¿verdad? Explicar y justificar la terapia cognitiva. Se le explica cómo funciona eso.
Asimismo, como la TREC tiene una parte de explicación del ABC, acá hay una primera parte o fase educativa donde se le explica como este cuadro, cómo funciona de acuerdo a su situación y cómo los conceptos de cada uno de estas, vamos a decir, de estas variables que entran en juego cuando vamos a interpretar una situación, cuando surge una experiencia, cuando aparece un tipo de pensamiento y cómo interactúan estos elementos, ¿verdad? Uno le explica, le enseña, por eso se habla de una fase inicial o fase educativa también, le llaman en otros textos, pueden encontrar. Se le explica cómo funciona todo esto, ¿verdad? La fase intermedia es la activación conductual y el cuestionamiento de condiciones. El cuestionamiento se hace igual que la TREC, el debate, ¿verdad? Se planifica el debate y se cuestiona esas ideas o esos pensamientos automáticos. Y se va planificando las actividades, registrar actividades y estado de ánimo, programar actividades para aumentar el nivel de actividad, la satisfacción y el logro, ¿verdad? Que son lo alternativo a las respuestas disfuncionales que van apareciendo, ya sea emocional, decíamos conductual o de respuesta fisiológica, ¿verdad? Se programa actividades alternativas, descomponer esas actividades en pasos más pequeños cuando sea necesario eso. El cuestionamiento de pensamientos automáticos tiene que ver con este listado de actividades, registrar situaciones, emociones y pensamientos automáticos negativos, cuestionar verbalmente los pensamientos negativos, prueba a favor y en contra, interpretaciones alternativas y utilidad. Entonces, poder identificar esos pensamientos y esas distorsiones que aparecen, de qué clase son, realmente sucede o no, cuestionar eso y buscar alternativas. Realizar experimentos para someter a prueba los pensamientos negativos. Realmente sucede, podés comprobar en la realidad o no, incluso se le da tareas para cuando sucede la situación y aparecen esos pensamientos automáticos, ver, cambiar por formas alternativas trabajadas durante las sesiones, ¿verdad? Cuestionamiento de supuestos y creencias, identificar supuestos y creencias, cuestionar verbal y conductualmente los supuestos y creencias, ¿verdad? Los diferentes tipos de distorsiones. Experimentos de poner en práctica con tareas, incluso cuando sucede y cuando aparecen esos pensamientos. La fase final o prevención de recaídas, revisar lo aprendido y destacar la necesidad de ir practicando, ¿verdad? Y de seguir practicando, señalar la posibilidad de contratiempos y recaídas, identificar la situación de alto riesgo para los contratiempos y los primeros síntomas, ¿verdad? Del problema, el trastorno de la depresión en este caso, elaborar una lista de estrategias que el paciente considera útil para afrontar las situaciones de alto riesgo y los primeros signos de depresión. En la fase final también se evalúa, ¿verdad? Cómo los cambios, se evalúan los cambios, por eso se revisa, dice. Si el paciente logró hacer esos cambios y si eso pudo aplicar, ¿verdad? En las situaciones que aparecen parecidas a las que surgieron originalmente, ¿verdad? Entonces, si es que asumió la técnica como aplicable a su propia vida también. Y en otras situaciones va aplicando, ¿verdad? Se aprendió cómo funciona eso. Y si incluso él mismo en otras situaciones va elaborando y va aplicando esas estrategias, ¿verdad? Eh, y la considera útil para diferentes experiencias que va teniendo, ¿verdad? Y también se utilizan para las tareas y la aplicación de estrategias de cambio de pensamiento, ¿verdad? Los autorregistros de pensamientos disfuncionales, ¿verdad? Fecha, la situación que ha pasado, este es un modelo, ¿verdad?
de registro, autorregistro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba haciendo, pensando, imaginando? ¿Verdad? Y entonces se describe la situación. ¿Qué emociones surgieron en ese momento? ¿Verdad? ¿Qué es sentido? Tristeza, ansiedad, rabia, pueden ser las emociones básicas. Eh, ¿Cuán intensa ha sido cada emoción del 1 al 10 o de eso puede poner del 1 al 100, ¿verdad? Se establecen niveles a la emoción que se da, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Pensamientos automáticos, ¿qué pensamientos ha tenido antes de la emoción? ¿Cuánto ha creído en cada uno de ellos, ¿verdad? Y los pensamientos alternativos. Los pensamientos alternativos entonces vienen a ser cuáles serían los pensamientos, vamos a decir, positivos o en forma adecuada. Pensar lo contrario a esos pensamientos automáticos que generan la disfuncionalidad, ¿verdad? Y a la vez cuánto ir viendo al experimentar, al poner en práctica esos pensamientos alternativos, cuánto de nivel de emoción está relacionando, cuánto cree en esos pensamientos, incluso qué nivel de emoción le genera esos nuevos pensamientos alternativos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo que tiene que ver con emociones negativas de tristeza, por ejemplo. Pensar diferente, eh, no puedo vivir, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ante una situación de muerte, ¿verdad? Y está con esos pensamientos de que no puede vivir sin esa persona. Entonces, buscar un pensamiento alternativo de que igual sigo viviendo, ¿verdad? Aunque he perdido a esta persona que ha sido importante para mí, igual puedo seguir viviendo, ¿verdad? Igual sigo respirando, igual mi vida continúa, tengo trabajo, ¿verdad? Estudio. Entonces, ¿cuánto creo eso? Y creo 50%, creo porque es realmente es realidad. Me voy a mi trabajo, ¿verdad? Y ¿qué siento cuando pienso eso? Es más tranquilo me siento. Al inicio, cuando pensaba que sí o sí perdí una persona, no voy a poder vivir, me decía cada vez que me levantaba, sentía miedo 100%, comenzaba a sudar, temblaba. Después cuando comencé a pensar ese pensamiento alternativo, bueno, ahí el nivel, creo 50% todavía, ¿verdad? Voy registrando eso y luego el nivel de emoción es de tranquilidad, voy teniendo un nivel, bueno, de 50%, entonces va estableciendo niveles a medida que va practicando y cambiando esos pensamientos y esas distorsiones por otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Más funcionales. Entonces, eso un poco se hace mediante estos registros, ¿verdad? Se va tomando nota, se va escribiendo y el resultado dice cuánto crea ahora en sus pensamientos automáticos, cómo se sienta ahora del 1 al 100, qué puede hacer ahora. Y lo que genera, me voy a trabajar tranquilo, desayuno, hago mi rutina, sin embargo con el otro pensamiento, con la distorsión, era, ¿verdad? No me podía levantar, había faltado a mi trabajo a veces, ¿verdad? Una serie de conductas disfuncionales le ocasiona, además de las respuestas fisiológicas que se dan en casos de, podría ser de ansiedad o depresión, ¿verdad? O a veces la ansiedad lleva a la depresión con el tiempo también, puede darse, ¿verdad? Entonces,
Acá, por ejemplo, hay un caso. ¿Quién se anima a ser terapeuta y quién se anima a ser paciente? T y P dice, paciente terapeuta. A ver cómo se da el cuestionamiento. Ay, pasé más. Bueno, terapeuta, paciente comienza. Terapeuta, ¿quién se anima a ser Puede ser, terapeuta? profe. Bueno, entonces comienza paciente Carlos. Poner nomás masculino, porque hablan femenino. Eh, Me P, encuentro P. solo, me quedé sin amigos Terapeuta. Esto debe de ser muy doloroso para usted. ¿Qué le hace pensar que se ha quedado sin amigos? y ya no me llaman más para salir. Ya veo. ¿Se le ocurre algo en contra de esta idea de que se ha quedado sin amigos? Y la verdad que no sé. Bueno, hace unos días eh, Cristian me llamó diciendo para ver si me animaba, que hacía mucho tiempo que no salía con ellos. Bien. ¿Cómo encaja esto con su idea de que ya no tiene amigos? Y la verdad que Lizeth me doy cuenta de que no cuadra del todo, pero ¿por qué no me llaman más? Una posibilidad sería que hubiesen perdido interés por usted, por vos. ¿Se le ocurre alguna otra razón? Silencio, dice. Terapeuta. Salió el otro día con Cristian cuando le llamó. No, porque la verdad que estaba muy decaído. ¿Le ha pasado esto otras veces que le han llamado? Sí, vos sabes que sí, es que no tengo, o sea, es que tengo pocas ganas de salir, Entonces, ¿cuál podría ser otra explicación para que le llamen menos? porque capaz y piensan que no voy a más salir con ellos. Es una buena explicación. ¿Qué podría ser para saber si es correcta? Podría salir con mis amigos la próxima vez que me llamen. Es una gran idea. ¿Se le ocurre alguna otra posibilidad? No sé si les llamo yo Sí, excelente. De este modo no tendría que esperar a que le llamen. ¿Qué le parece? y quizás podría intentarlo. ¿Cómo cree que podría organizarlo para llevarlo a cabo? Profesor, Entonces, sí, para que la paciente realizara la actividad hubo que reestructurar también su idea de que era preferible esperar que se sintiera mejor. No sé si vieron ahí cómo le va surgiendo las alternativas al pensamiento e incluso para comprobar, ¿verdad? En la realidad, a través de la experiencia, lo que va a hacer, ¿verdad? Incluso se ve alternativas de lo que puede hacer, vamos a decir, conductualmente para cambiar la situación y que se pueda dar cuenta de que no es así como está pensando, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de comprobación, ¿no? Lo que decía ahí, experimentar realmente de que no es así, que si uno llama, si es que él mismo le llama o acepta la próxima vez, entonces se dé la relación con sus amigos, ¿verdad? Y cambie eso. Y cambia la emoción también, de estar decaído, de estar triste, ¿verdad? Porque sus amigos no le hacen caso más, no le llaman, ¿verdad? Esto tiene que ver con una dificultad en el relacionamiento interpersonal, ¿verdad? Y las habilidades sociales. No sé si van entendiendo cómo funciona. Esto es la parte central de la técnica sería.
lo que se mostró como ejemplo en la conversación. Ámbitos de A mí me explicación, pareció muy buena, ya tenemos una idea. una idea más o menos, ¿verdad? Es un ejemplo de casos. Ámbito de aplicación, depresión, un poco acá cita, trastornos de ansiedad, problemas de pareja, en trastornos por abuso de sustancias, se puede utilizar ira y violencia, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, trastornos de alimentación, trastornos somatomorfos, ¿verdad? Trastornos de dolor, juego patológico, problemas de salud, síndrome de intestino irritable y síndrome de fatiga crónica también. Trabajando los pensamientos y las distorsiones cognitivas que se dan dentro de estos trastornos, se van cambiando también las consecuencias como parte de un programa de terapia, ¿verdad? De rehabilitación a veces, es la aplicación de técnicas de la reestructuración que entran dentro de la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Que podría ser la TREC o la TC, que es la que estoy acá presentando. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Con todo lo que tiene que ver con las TC. Acá le tenemos a Aaron Beck un poco la foto. Y eso, esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Supuestos teóricos son estos. No, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Ya con todo lo de la TREC, como que la TC se hace mucho más fácil, ¿verdad? De poder comprender cómo funcionan las técnicas desde el enfoque desde el paradigma cognitivo-conductual, ¿verdad? ¿Qué más? Yo les quiero poner que ustedes puedan formular sus propias distorsiones cognitivas según la clasificación de Beck. ¿Sí? Encontrar mensajes o encontrar afirmaciones que hablen de cada uno de los tipos de distorsiones, ¿sí? Entonces yo les voy a poner eso en la plataforma y el video este que vimos hoy, más la diapositiva y la tarea para que ustedes puedan hacer sus propias afirmaciones. Puedan sacar de ustedes, ¿verdad? Como a ustedes se les presenta y o también de casos que conozcan, ¿verdad? De otras personas que ustedes escuchan que tienen ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Profe, De distorsiones, ¿sí? ¿podrías dar otro ejemplo de afirmación para extender un poquito más? ¿De qué? De afirmaciones, de Ujú. distorsiones. De, por ejemplo, inferencia arbitraria, el de poder suponer algo. Decíamos, no me saluda eh, porque no me aguanta. O si es que no soy, por ejemplo, mis padres no me quieren porque soy mala alumna, por ejemplo. O sea, lo que vos Son querés inferencias. lo que vos querés como tarea entonces es poner ejemplos de distorsiones Sí. cognitivas. Sí, según ustedes, sus propias distorsiones, si ustedes puedan encontrar afirmaciones dentro de su repertorio de pensamientos, pueden encontrar ese tipo de distorsiones o pueden sacar también esas afirmaciones que hablan de distorsiones cognitivas de otros casos que conozcan, ¿verdad? En la realidad, vamos a decir, ¿verdad? De repente de personas que ustedes escuchan que hablan y de ese tipo y distorsionan su realidad de esa manera, vamos a decir, según cada clasificación, ¿verdad? Yo por ejemplo escucho frecuentemente a algunas personas que hablan así de siempre, de nunca, esa polarización que se hablaba o sobre generalización, ¿verdad?
de alguna situación, ¿verdad? Van a extremos. También personalización, como que centra todo en su propia persona y a través de eso evalúan una situación, ¿verdad? Entonces, esos son formas de, que se van dando en afirmaciones, ¿verdad? Cuando la persona habla, uno puede captar esas afirmaciones que son distorsiones de la realidad, ¿verdad? El tema etiquetado también, el lector de mentes también es un tipo de... El otro ya está pensando, mira, se ríe seguro de mí, ¿verdad? Eso famoso, no sé si conocen en las fobias hablar en público o en ese tipo de trastornos, se ve, ¿verdad? Mucho el tipo de distorsión cognitiva lector de mentes, ¿verdad? En el auditorio, personas que hablan mientras que la persona está hablando en público, está exponiendo, entonces el típico de que, mira, están hablando de mí, estoy haciendo mal, seguro se van a reír de mí, o están diciendo que hago mal, que hablo o expongo mal, ¿verdad? Tipos de pensamientos eh, que son de lector de mentes, ¿verdad? Hacen ese tipo de distorsiones, ¿verdad? Los que tienen fobia social o fobia a hablar en público, ¿verdad? Que es un tipo de fobia específica. Entonces, vemos ese tipo de distorsiones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Sería bueno que puedan volver a ver el video, eh, puedan ver Eso, el material. eso que acabas de mencionar estaba en el video que vimos en la clase pasada, en la parte final, que Sí, fue... también. Entonces nos podemos, o sea, guiar de eso también. Pueden guiarse de eso, sí. Dale. Súper. De ese o el de hoy también. Entonces, yo les pongo y en la plataforma para que puedan hacer y practicar, porque únicamente así también uno va aprendiendo, ¿verdad? Sobre todo a identificar y con ejemplos, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos de cada uno querés, profe? Y uno nomás Perfecto. de cada uno. Eso sería un poquito la tarea y para la próxima decíamos para el examen, ya que es el próximo lunes, ¿verdad? La próxima clase sería el cuestionario, yo les voy a poner en la plataforma y entraría todo lo que entró para la primera parcial y la segunda parcial hasta esta parte de BEC sería. Y se sumaría el proceso, ¿verdad? También entraría. Hasta la tarea que ahora me están enviando, me van a enviar. No sé si hay alguna pregunta, ¿está claro? Está Sí, claro, profe. profe. Bueno, y eso sería entonces. Les dejo y les pongo ahora en la plataforma para que puedan hacer. Bueno, Ok, profe. Para que, profe, gracias. para que puedan subir sobre todo. Ya pueden hacer ahora y después ya suben. Genial, genial, profe. Dale. Listo, gracias. Nos vemos, profe. Buenas Gracias a vos, noches. profe. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches, buenas noches.